Willst du mir uns ganz geben? Nun so sei mein liebes Weibchen, mein liebes Weibchen. Welche Freude wird das sein, wenn die Güter uns bedenken? Unsere liebe Kinder schenken, so liebe kleine Kinderlein, Kinderlein. Kinderlein, Kinderlein, so liebe kleine Kinderlein, so liebe kleine Kinderlein. Erst eine kleine Papageno, dann wieder eine Papageno, 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 Papageno. Es ist das höchste der Gefühle. Wir willen Papageno, Papageno, der Retter singen werden sein. Es ist das höchste der Gefühle. Wenn viele Papageno, der Retter singen werden sein. Papageno, 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 der Retter singen werden sein. Papageno, 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 der Retter singen werden sein. Der Retter singen werden sein. Der Retter singen werden sein. Papageno, Papageno, Papageno.
Papagena, willst du mir uns ganz geben? Nun so sei mein liebes Weibchen, mein liebes Weibchen, welche Freude wird das sein, wenn die Güter uns bedenken, unsere liebe Kinder schenken, unsere liebe Kinder schenken, so liebe kleine Kinderlein, 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 so liebe kleine Kinderlein, so liebe kleine Kinderlein, erst keine kleine Papageno, dann wieder eine Papageno, 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 Papageno. Es ist das höchste der Gefühle. Wir willen Papageno, Papageno, der Ältere werden sein. Es ist das höchste der Gefühle. Wenn viele Papageno, der Ältere werden sein. Papageno, 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 der Ältere werden sein. Papageno, 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 der Ältere werden sein. Der Ältere werden sein. Der Ältere werden sein. Papageno, Papageno,
Down by the sandy gardens, my love and I did meet. She passed the sandy gardens with little snow-white feet. She bid me take life easy as the leaves grow on the tree. But I, being young and foolish, with toy I did not agree. In a field by the river, my love and I did stand on my leaning shoulder. She pressed her snow-white hand. She bid me take life easy as the grass grows on the wings. But I was young and foolish, and now I am full of tears. Down by the sandy gardens, my love and I did meet. She passed the sandy gardens with little snow-white feet. She bid me take life easy as the leaves grow on the tree. But I, being young and foolish, with her I did not If I were a rich man, diggy 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 biggy diggy biggy diggy doo. All day long I biddy biddy biddy. If I were a wealthy man, I wouldn't have to work hard. Diggy diggy biggy diggy biggy diggy biggy doo. If I were a biddy biddy rich, diggle man. I built a big tall house with rooms by the dozens right in the middle of the town. A fine tin roof with real wooden floors below. There will be one long staircase just going up and one even longer coming down, and one more leading nowhere just for show. I feed my yard with chicks and turkeys and geese and ducks for the tons to see and hear, squawking just as noisily as they can. And each love relents like
like a trumpet on the ear, as if to say he lives a wealthy man. If I were a rich man, diggy, 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 diggy. All day long I'd biddy, biddy, biddy. If I were a wealthy man, I wouldn't have to work hard. Diggy, 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 diggy. If I were a bitty bitty rich, diggle daggle 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 man. I see my wife, my daughter, looking like a rich man's wife with a proper double chin, supervising meals to our heart's delight. I see her putting on ears and starting like a peacock. What a happy mood she sings, screaming at the servants day and night. The most important men in town will come to follow me. They will ask me to advise them like a Solomon the wise. If you please, Reptebier, pardon me, Reptebier. Posing problem, they will cross on Rabbi side. Ba-boy, boy, boy, ba-boy, boy, boy. If I were a rich man, Lord, who made the lion and the lamb, You decreed I should be where I am. who gives for some best eternal plan, if we were a wealthy man. 뭘? 뭐한 걸? 여러분 안녕하십니까? ¿Cómo están, señores?
젊은 여러분들과 함께 이렇게 섞일 수 있어서 너무 감사합니다. Estoy feliz porque puedo estar con ustedes que son 좋은 jóvenes. 강사님들 여러 가지 좋은 말씀을 하셨습니다만 Buenos expositores nos han dicho buenas palabras. 저도 여러분들 같이 일할 수 있는 얼마나 감사한지 모릅니다. Estoy muy agradecido porque puedo compartir con ustedes hoy. 오늘은 요한복음 8장에 있는 이야기를 좀 하려고. Hoy vamos a compartir San Juan 8, 요한복음 8장 1절 11절. San Juan 8, del 1 al 11 vamos a ver. 요한복음 8장 1절입니다. 8 del 1 vamos a ver. 제가 읽겠습니다. Yo voy a leer. 예수는 감난산으로 가시다. Y Jesús se fue al monte de los olivos. 아침에 다시 성전에 들어오시니 백성이 다 나오는지라 앉아 저희를 가르치시더니 Y por la mañana volvió al templo y todo el pueblo vino a él y sentado él les enseñaba. 서기관들과 바리새인들이 간주에 잡힌 여자를 끌고 와서 가운데 세우고 Entonces los escribas le trajeron a una mujer sorprendida de adulterio y poniéndola en medio, 예수께 말하 선생이 이 여자 가늠하다 현장에 잡혔나이다. le dijeron, Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo del adulterio. 모세는 율법에 이러한 여자를 돌로 치라 명하였거니와 선생은 어떻게 말하겠나. Y en la ley nos mandó Moisés a apedrear a tales mujeres. ¿Tú pues qué dices? 제가 이렇게 말하면 고소할 조건 없고자 하여 예수를 시험함이라. Mas esto decían tentándole para poder acusarle. Pero Jesús, inclinado hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo. 저희가 묻기를 마지 아니한지라 이에 일어나 가라사대 너희 중에 죄 없는 자가 먼저 돌로 치라 하시고 Y como insistieran en preguntarles, se enderezó y les dijo, el que de vosotros esté sin pecado sea el primero en arrojar la piedra contra ella. 다시 몸을 굽혀 손가락으로 땅에 쓰시니 E inclinándose de nuevo hacia el suelo, 저희 siguió 이 escribiendo en 듣고 tierra. 양심의 가책을 받아 어른으로 시작해 젊은이까지 하나씩 나가고 오직 예수와 그 가운데 섰는 여자만 남았더라. Pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los postreros, y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. 예수께서 일어나서 여자 외에 아무도 없는 것을 보시고 이르시되 여자여 너를 고소하던 그들이 어디 있느냐 너를 정죄한 자가 없느냐. Enderezándose Jesús y no viendo a nadie, sino a la mujer, le dijo, mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? 대답하되 주여 없나이다. 예수께서 가라사 나도 너를 정죄하지 않으니 가서 다시는 죄를 범치 말라 하시니라. Ella dijo, ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo, ni yo te condeno, vete y no peques más. 많은 사람들은 성경을 인간이 지어냈다고 얘기합니다. Mucha gente dice que la Biblia fue escrita por el hombre, 어느 누구도 이런 지혜나 이런 pero 법을 글을 쓴 sea 자가 없습니다. quien fuera, el hombre no tiene esta sabiduría para 문제는 escribir 뭐냐면 de tal manera. 예수님께서는 이 땅에 오실 때 우리를 죄에서 건져내기 Cuando 위해서 오셨기 Jesús vino a la tierra, vino para rescatarnos del pecado, 어떤 형편에 있는 죄인이라도 sea 건져내야 cual 한다는 fuera el pecador en la situación que esté, 그 debe 당시 그들은 rescatarlo. 모세 En ese 율법의 entonces, 시대에 살고 있었는데 Vivían en el periodo de la ley de 모세 Moisés. 율법에는 가늠하다 잡힌 돌로 때려 죽이라고 하는 법이었어요. En la ley de Moisés decía que cuando uno adultera sea 이 apedreado. 여자가 가늠하다 잡혀 돌에 맞 죽게 Esta 돼서 mujer ya 끌려가다가 estaba por morir, estaba siendo arrastrada porque arrastró y gritan 여자를 otros. 그냥 가서 돌로 때리지 무슨 의미가 있어? Ah, ¿qué sentido tiene que la apedreemos 예수님 a 한번 ella? 데려가 보자. Vamos a llevarla un poquito a 돌로 Jesucristo, 치라고 a 그러니까 ella. 말라 그럴 때. Él dirá que le apedremos, sí o no. 그건 그들이 지혜로 볼 때 예수님을 올무 잡으려고 하는 가장 Cuando 좋은 veían 조건이었어요. con su propia sabiduría, era la mejor trampa para 그러니까 돌로 치라고 hacer 법에 caer a 돼 Jesús. 있는데 En la ley dice apedrear a tales 돌로 personas. 치라고 한다면 Si Jesús dice apedrear a ella, 죄인을 구원하러 오신 분이 돌로 치는 말이 el 안 que vino 되죠. para salvar a un pecador, ahora es absurdo. 근데 이제 예를 들어 예수님은 치지 말라고 한다면 Pero si Jesús dice no le apedreen, 율법은 돌로 치라고 en la ley dice apedrearla, 저는 제가 예수님을 믿고 난 뒤에 제게 después de 많은 creer en 어려움이 Jesús, 있었는데 tuve muchas dificultades. 제가 참 많은 어려움을 겪어도 그때마다 Después de experimentar 하나님께서 muchas 도와주셔서 dificultades, 모든 문제를 하나씩 풀어주시고 Dios 해결해 ha estado 가는 con 그때 nosotros, 너무 y cuando 놀라웠어요. veía cómo Dios iba resolviendo todo ello, yo me maravillaba. 예수님은 어제나 Sea 오늘이나 ayer, 영원히 hoy, 기록되어 hasta 있고 por la eternidad, dice que Jesús es igual. 마태복음 28장 제일 En San 마지막 Mateo 절에 뭐라고 28, 되어 있냐면 en el último versículo que dice,
볼지도 내가 세상 끝날까지 항상 너희와 함께 Yo 있으리라. estaré con vosotros hasta los confines de la 정말 tierra. 제가 생각 너무너무 감사한 것은 Cuando yo me pongo a pensar, estoy muy 우리가 agradecido. 어떤 어려움에 있든지 Sea cual fuera la dificultad que tengamos, 어떤 문제가 있든지 sea cual fuera el problema que 문제가 내 tengamos, 문제일 때 문제가 되지. cuando sigue siendo mi 근데 problema, 내 문제 viene a 예수님 ser 나와 함께 problema. 있다면 Pero si en este problema Jesucristo está junto 예수님이 conmigo, 해결할 수 없는 문제는 아무것도 없어요. no hay ningún problema que no pueda ser resuelto 예수님은 por Jesús. 죄인을 죄에서 구원하러 Jesús viene para salvar a 그런데 저기 nosotros que somos 가늠하다 잡힌 여자는 pecadores. 돌에 Pero esta 맞을 mujer 수밖에 que fue atrapada en 없는데 medio de adulterio no puede menos que ser apedreada. 바리새인들이 예수를 Y 시험하려고 los fariseos vienen para 여자가 가늠하다 현장에 잡혔어. atrapar a Jesús y preguntan, esta mujer fue atrapada en el acto mismo. En la ley dice apedrear a tales mujeres. 당신은 뭐라고 말하겠습니까? ¿Usted qué dice? 치지 말라고 한다면 Si dice que no la 법을 어기는 apedreemos, 자가 está desobedeciendo la ley. 치라고 한다면 Pero si dice que la 이제 apedreemos, 예수님이 죄인을 구원하러 오셨는데 el Señor 치라고 Jesús 말이 안 vino 되죠. para salvar al pecador y es absurdo que diga 어리석은 것. que no la apedree. Es muy 인간이 necio. 예수님 El 앞에 hombre 올무를 놓으려 했어요. está queriendo poner una trampa delante de Jesús. 예수님은 하나님이십니다. Jesús es Dios. 하지 못한 지혜가 있고 Tiene la sabiduría que no tenemos, tiene poder, 저는 정말 tiene 제가 el 예수님으로 camino. 많은 어려움을 겪었지만 Yo he padecido mucha dificultad, 번도 pero jamás, 예수님께서 건져내지 못한 때가 없었어요. nunca hubo ocasión en la que Jesús no me haya podido sacar de 많은 ello. 어려움을 겪었습니다. Yo padecí mucha dificultad. 비난한 비난도 있었고 Había muchas críticas de otra persona, también hubo juicio. 약속이 떨어질 때도 있었고. A veces se me acababa la comida, a veces yo me enfermaba. La cuestión que era, si yo vivo mi vida, eso vendría a ser un problema. Después conocer al Señor Jesús. Jesús iba guiando mi vida y cuando yo veía eso, por más que yo me ponga a pensar, el Señor había realizado mucho trabajo en mí. El Señor, ¿qué dice? Los escribas preguntan, Maestro, esta mujer fue atrapada en el acto mismo. En la ley de Moisés dice apedrear a tales mujeres. ¿Usted qué dice? Aquí el Señor Jesús, ¿luego qué ha hecho? En la Biblia, ¿qué dice? Jesucristo empezó a escribir en el suelo. Mucha gente me pregunta a mí, el Señor Jesús, ¿qué ha escrito con el dedo? ¿Por qué escribió? ¿Había necesidad de escribir? Cuando leo la Biblia, todo tiene su compañera. En dos partes de la Biblia aparece que Dios escribió con el dedo. ¿En dónde? En dónde aparece cuando en el Antiguo Testamento escribió los 10 mandamientos junto con Moisés. Ahí escribió con el dedo, dice. Cuando escribió los 10 mandamientos, Dios escribió con el dedo. Y luego hay otra ocasión. Cuando me pregunta la gente, en el libro de Daniel aparece que con el dedo escribe Mene, Mene, Degere. ¿Cómo está escrito en Daniel? Está escrito que son las manos del hombre. En dos ocasiones Dios ha escrito con el dedo. En la primera ocasión, cuando escribió la ley de Moisés, esa ley con el dedo Dios escribió sobre la piedra. No tendrás otros dioses ante mí. No te harás de ídolo. Tú no pronunciarás en vano el nombre de Dios. Tú santificarás el día de reposo y tú honrarás a tu padre y a tu madre. No cometerás homicidio, no cometerás adulterio, no cometerás hurto. Estos 10 mandamientos, Dios con el dedo escribió sobre la piedra.
Pero en la segunda ocasión, Dios, ¿en dónde ha escrito con el dedo? En San Juan 8, delante de la mujer que ha cometido adulterio, Dios escribe con el dedo en la tierra. Tanta gente me pregunta a mí, ¿cómo que escribió Jesús en la tierra? ¿Por qué escribió? Es algo muy simple. Cuando leemos la Biblia, hay una realidad maravillosa. Por si acaso ustedes alguna vez han leído el libro de Jeremías, en el libro de Jeremías, Dios, en el capítulo 31, capítulo 31, que dice, he aquí que vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. Aquí aparece la palabra nuevo pacto. Esto es pacto. En los 10 mandamientos, la ley, a eso se le dice pacto. Los 10 mandamientos, ese pacto, y se le dice arca del pacto a la caja en donde introducen los 10 mandamientos. En la tabla de la piedra, Dios había prometido, cuando leemos la Biblia, en Éxodo 20 aparecen los 10 mandamientos, la ley. Y en Éxodo 19, Dios, mediante Moisés, habla a los israelitas, oyendo mi palabra, si cumples mi ley, al entrar recibirás la bendición, al salir recibirás la bendición, serás un reino de sacerdote. Dios había prometido, pero cuando Moisés habló de tal manera a los israelitas, todos nosotros vamos a cumplir conforme a la palabra de Jehová. Ya que ha prometido de tal manera, a ellos se le dice pacto. Pero aquí lo importante, señores, la vez pasada cuando yo fui a los Estados Unidos, fui a la iglesia de Filadelfia. Allí estaban reunidos muchos pastores. Un pastor me dio su tarjeta a mí. Y allí estaba escrito Iglesia del Nuevo Pacto. Yo le pregunté a él, Pastor, ¿usted sabe qué es el Nuevo Pacto? Que no sabía. ¿Y sabe cuál es el primer pacto? No sé. El primer pacto viene a ser los 10 mandamientos. 10 mandamientos es ley, mandamiento no es pacto. Si hay mucha gente que dice así, cierto, es ley, pero Dios ha prometido mediante ello. En Éxodo 19 ha prometido y también en Deuteronomio 32 ha hecho el pacto. ¿Saben lo que dice en Éxodo 28? Si tú cumples esta ley, al entrar recibirás la bendición, al salir recibirás la bendición, tus descendientes y también el cría, también el forastero. Bendición, bendición, bendición. Así recibe. Y en caso que no pueda cumplir, al salir, al entrar, maldición, tu descendiente, maldición, la cría, el forastero. De esta manera, Dios promete. Los israelitas, en Éxodo 19, cuando vemos, vamos a hacer tal como nos dice Jehová, así han prometido, por lo cual Dios no puede menos que maldecir a los que no cumplen y los que cumplen no puede menos que bendecir. Pero hay un problema.
Por ejemplo, que 15 desobedecen y todos, aparte de ellos, si cumplen, podría recibir maldición un tipo de persona y otro tipo recibir la bendición. Pero si 50 desobedece y todos cumplen, a otros le bendice y a ellos le maldice. Así sería posible. Pero entre los seres humanos que nacieron como hombre, no hay nadie que no ha cometido pecado y no hay nadie que haya ahora cumplido la ley. Por lo cual, los mandamientos, cuando vemos en Romanos 8:2, aparece la ley del pecado y la muerte y va señalando el pecado y se le dice ley de la muerte. Los mandamientos son la ley del pecado y la muerte y no puede menos que padecer la muerte. La cuestión que viene a ser continuamente maldición tras maldición. Dios no quería destruirnos a nosotros, pero para salvar al hombre que no podía menos que recibir la maldición, en Jeremías 31:31, Dios dice, he aquí que vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. Si dice nuevo pacto, vendría a ser bueno el pacto antiguo, los 10 mandamientos, pero no hay ni siquiera una persona que cumpla de manera perfecta los 10 mandamientos y el primer pacto. Cuando es juzgado mediante el primer pacto, todos los hombres creados por Dios serán destruidos. El primer pacto, la maldición, es porque no conoce la ley. Algunas iglesias cada domingo memorizan la ley. Eso no es hacerlo bien. Dios nos dice que no veamos la ley. En el himno aparecen los 10 mandamientos, el Padre Nuestro, el antehimnario, el Padre Nuestro en sí, porque Jesucristo nos ha enseñado el Padre Nuestro, sin pensar que no repitamos algo que ya hemos dicho. De manera simple, realiza la oración de lo que está en tu corazón. Nosotros hoy en día memorizamos el Padre Nuestro. Eso no es oración, es simplemente memorizar. El orar es contar lo que está verdaderamente en el corazón. Es cierto, bueno, hoy hemos cometido pecado, perdón nuestro pecado. ¿Cuándo? Ahora, danos el pan de cada día. Está lleno de comida y si pedimos comida, eso en sí es de repetir sin sentido. Dios dice que no oremos de tal manera, por lo cual Jesús nos enseña. Pero memorizan y vienen a hacer una oración que realmente no está incluido el corazón. Anteriormente, cuando iba a la iglesia presbiteriana, el miércoles a la noche terminamos con el Padre Nuestro. Padre Nuestro que está en el cielo, santificado sea tu nombre. Y amén. Y así termina. Eso, señores, Dios no se goza por ello. Es una oración en la que no incluye el corazón, que no hable repitiendo sin conocer el sentido, realmente con el corazón. Cuando no tiene alimento, pedir el alimento. Pero cuando tiene alimento y no tiene calzado, Señor, permítame el calzado, así debería orar. Pero de manera formal lleva la vida de fe. Eso es lo que Dios más aborrece. Por lo cual, señores, el Padre Nuestro no debemos memorizar. Que la voluntad se cumpla como en el cielo y en la tierra. ¿Y ustedes saben qué voluntad se refiere? Jesucristo murió en la cruz y ya estaba planificado en el cielo, perdón, nuestro pecado y significa que desea que se cumpla aquello.
Y Jesucristo ya cumplió aquello y dice de nuevo que se cumpla en la tierra como en el cielo. 절대 여러분 주기도문을 De 외우는 ninguna 게 manera. Dios se goza porque ustedes 우리가 memorizan el 마태복음 Padre 자세히 보면 Nuestro. 그렇게 Cuando 하지 leemos a Mateo, 말라고 성경이야. en la Biblia dice que no lo hagamos así. 근데 이제 오늘날 그걸 Pero 주기도 hoy en 외우는 día 사람들이 참 많아. hay mucha gente que memoriza el Padre 지금은 Nuestro. 노래도 있죠. Hay canción del 예, Padre Nuestro. 그렇습니다. Sí, 근데 중요한 건 하나님은 pero lo 방문을 통해서 importante, 형식적으로 마음에 없는 기도라면 una 하나님이 제일 oración 싫어한다는 거예요. que no incluye el corazón, que lo hace de manera formal, Dios 그래서 두 aborrece 번째 아주 eso. 중요한 En 문제는 바로 segundo 그게 아니고 lugar, 다른 것에 있는데 la cuestión más importante no se refiere a ello, 이제 sino 그 que es otro punto. 하나님께서 그걸 가지고 Dios, mediante ello, 율법이라고도 los 10 말하는데 mandamientos se le llama también pacto, 그걸 언약이라 약속이라고 해요. pacto, promesa, así se lo 왜 llama. 약속이라냐면 ¿Por qué se le dice promesa? 십계명을 가지고 약속을 했거든요. Porque con los 10 mandamientos ha dado la promesa, 지키면 복을 내리고 지키지 않으면 que si 저주를 cumples 내리고. recibirás la bendición y si no la maldición. 그럼 하나님은 그 약속대로 저주를 Conforme a esa 내릴 promesa, 수밖에 없어요. Dios no puede menos que maldecirnos. 이야기를 한번 해봅시다. A ver, vamos a decir 나한테 십계명 언제나 entre 지키라고 ustedes, ¿cuántos cumplen de manera perfecta los 10 mandamientos? 한 명도 없습니다. No hay ni siquiera uno. Ni siquiera uno. 적당히 지키는 A 거. medias parece que cumple y parece que puede cumplirlo. 근데 여러분 그 적당히 지킬 수 있는 A medias, 정확하게 eso de poder cumplir. 십계명을 마음으로부터 지키는 Exactamente, no hay ni siquiera una persona que pueda cumplir con el corazón los 10 mandamientos. 말씀하시기를 Jesucristo dice, 하지 말라 했던 너희가 들었어. no cometerás adulterio, así lo has oído. 난 너희에게로는 여자 Pero yo os 운명을 digo 품는 자마다 que el 마음이 que tiene codicia mirando a la mujer ya ha adulterado de antemano. 예수님의 그 법에 의하면 Si es conforme a la ley de Jesús, 꼭 온전히 지키는 한 명도 없어. no hay nadie que de manera perfecta cumpla la ley. 다 저주를 Todos deben recibir la maldición. 안에 현실. Esto es la realidad del hombre. 자, 그런데 지금까지 법을 Pero hoy en 어겼는데 día, desobedeciendo la ley, 앞으로 법을 잘 지키면 si ahora 법을 cumplen 어긴 게 없어지느냐? bien la ley, desde ahora desaparece eso de haber desobedecido la ley. No, 때로 앞으로 잘 de 지킨다고 ninguna 법을 manera, 어기게 porque 지켰어요. cumpla bien desde hoy en día. 그래서 No 이제 es que 예레미야 ya han cumplido bien. 31장 31절에 En Jeremías 31:31, 자, 여기 성경 한국말로 나오는데 aquí en la Biblia aparece en coreano. 나 여호와가 말하노라. Dice, he aquí que Ahora, vienen, Darío, dices Jehová, en los cuales haré nuevo 이스라엘 pacto 집과 con la 유다 casa de 집에서의 Israel 언약을 y con la casa de Judá. 자, 첫 번째 언약은 십계명 El 율법으로 primer 약속을 pacto, 했는데 mediante los 10 mandamientos, nos ha dado la ley 이 법을 다 어겼습니다. y uno desobedeció toda esa ley. Entonces no necesita 저주를 받아야 돼요. ya el 그래서 pacto 여러분, porque se 하나님은 merece la 우리 maldición. 인간을 사랑해서 Dios ama al hombre 십계명 율법을 다 지키면 y los 복을 10 주기로 mandamientos ahora, 했는데 si cumple todo, había prometido que le daría la bendición. Pero en el planeta, en la tierra, no hay ni siquiera una persona que cumpla perfectamente todos los 10 하나님 우리 인간을 mandamientos. 사랑하시기 Dios 때문에 ama al hombre 이제 이 십계명을 ahora, 어긴 사람도 al 살릴 수 que 있는 새 desobedece estos 10 mandamientos. Este necesita el camino para vivir un nuevo pacto. 필라델피아 만난 그 목사님이 Ese pastor con quien me encontré en Filadelfia me dijo, 그새 언약이란 걸 뭔지 말인지 아십니까? Pastor, ¿usted sabe a qué se refiere este nuevo 그분은 pacto? 잘 Él me dijo que no sabía bien. Y yo le expliqué. 새 언약은 El nuevo 예레미야 pacto 31장 en Jeremías 31:31 aparece. 예레미야 31장 31절 En Jeremías 31:31 dice, 아 여호와가 말하노라. he aquí que viene 보라, días, 나중에 dice 내가 Jehová, 이스라엘 집과 en los 유다 cuales 집에 haré nuevo 새 pacto con la 언약을 casa de Israel y con la casa de Judá. 이해가죠? ¿Llegan a entender? 로마서 8장 1절 En el libro de Romanos 그리스도 8:1, 예수 안에는 생명의 성령의 법이 que la ley del Espíritu de vida que está en Cristo Jesús 죄와 사망의 법에서 널 해버. te salva de la ley del pecado y la 두 muerte. 가지 법이 있습니다. Aquí hay dos tipos de 하나는 생명의 leyes. 성령의 법이 Uno es 있고 la ley de 죄와 la vida 사망의 법이 y 있습니다. la otra ley es la ley del pecado y la 인간들은 muerte. 죄와 사망의 El 법이 hombre 뭐냐면
¿Cuál es la ley del pecado de la muerte? Los 10 mandamientos. A aquella ley se le dice la ley del pecado y la muerte. Porque los 10 mandamientos, después de manifestar el pecado, ahora debe hacer que muramos. En la ley no hay misericordia, no hay piedad. No puede menos que recibir la maldición. Por lo cual Dios, ya que ama a nosotros los hombres, Dios, para salvarnos, ¿qué es lo que hizo Dios? Nuevo pacto, nueva ley había hecho. Por eso en Jeremías 31:31 a eso se refiere. He aquí que vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. En el 32, cuando vemos, no como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice Jehová. Ahora nosotros, los 10 mandamientos, en ese entonces que vino la ley, por año hemos calculado los israelitas cuando salieron de Egipto. Era ese periodo. En la historia de Egipto, cuando vemos los israelitas, cuando salieron de Egipto fue en el año 1491. En el año 1491, los israelitas salieron de Egipto. Y nosotros, aquella ley, en la Pascua, en el año 1491, antes de Cristo habían salido, y saliendo de Egipto, ellos cruzaron el Mar Rojo. Es decir, hoy en día se dice península de Sinaí. En el Sinaí hay una isla, en esa península hay un monte, el monte Sinaí. Es 1491 antes de Cristo, el 14 del primer mes había salido. Creo que no ha pasado ni un mes, y Moisés le había dicho para que suba en el pico del monte, y Dios le dice a los israelitas: si ustedes cumplen toda mi ley, serán un reino de sacerdotes y yo os daré bendición. Pero los israelitas se comprometieron a cumplir todo. Y ahora, subiendo en el pico del monte, sobre la tabla de la piedra, Dios va escribiendo con el dedo. Y con las 2 tablas de la piedra, los 10 mandamientos, Moisés bajó del monte Sinaí. Él bajó. ¿Qué ocurría bajo el monte? Ya hacía 40 días que Moisés había subido al monte Sinaí y no se oía ni una noticia. En ese momento, la gente pensó, seguramente Moisés murió en el monte. No puede vivir 40 días en el monte, no hay ni agua, no hay Moisés, no está Moisés. ¿Quién nos va a guiar? Ya estaba en dificultad porque Aarón pensaba en guiar al pueblo y para crear una concentración. Todos los que tienen oro, traigan oro. Y se sacaron el anillo de oro, su aro, y se sacaron el collar de oro y lo entregaron. Y con oro ellos habían hecho un buey. Y los israelitas ahora le dice a ellos: este es el buey que os guió de Egipto. No tendrás otros dioses ante mí, dice la primera ley. No te harás de ídolos. Ellos ya desobedecieron, dejaron esos 2 mandamientos, lo desobedecieron. En ese momento, 3,000 personas por el pecado ahora fueron muertos.
continuamente desobedecieron aquella ley, 예수의 저주가 내려오고 또 continuamente 죽고 vino la 죽고 maldición, moría y de nuevo moría. 이스라엘 백성이 가나안 복지에 들어가지 Entonces, 못하고 los israelitas no podían entrar a la tierra de Canaán, 어린아이 놔두고 그 dejando 생산자는 a los 다 niños. 광야에 저주를 받고 죽었어. Ahora, todos los que eran mayores de 20 años 이스라엘 murieron en el 백성이 가나안 땅에 desierto. 들어가긴 했습니다만은 Aunque los israelitas entraron en Canaán, 하나님께서 이스라엘 백성을 사랑했어. Dios amó a los 그들을 israelitas 구원하기 위하여 y 새 para 법이 salvar 있어야 a 돼. ellos necesitaba un 그래서 nuevo 예레미야 31장 mandamiento. En 31절은 Jeremías 31:31, 내가 이제 날이 aquí que 이르리니 vienen días, dice 내가 Jehová, 이스라엘 집과 유다 집에 새 en los cuales haré 언약을 nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. 요만큼 하고 Esto vamos a compartir así hasta aquí y vamos a pasar. 예수님이 가늠한 여자가 있는데 Jesucristo está con la mujer que ha cometido adulterio 여자가 이제 y la mujer que cometió 모세 adulterio. 율법을 이런 돌로 치라고 En la ley de Moisés dice apedrear a tales mujeres. 바리새인들이 많았어요. Y los escribas fariseos dicen, 하나님이 이 여자 가늠하다 현장에 Maestro, esta mujer fue atrapada en el acto mismo del 모세 율법 adulterio. 이런 돌로 Moisés 쳤어요. dice apedrear a tales mujeres. Maestro, ¿usted qué dirá? 자 이제 그들은 예수님을 올물로 올려고 했어요. Ellos querían poner una trampa a Jesús. ¿Cómo? 돌로 치라고 하면은 Si dice 예수님이 que le apedree, 말도 안 돼. el Señor viene para salvar al pecador. Es absurdo que diga que apedree a ella. 어기는 거예요. Y si dice que no la apedree, está desobedeciendo la ley. 그런데 여러분 중요한 것은 Pero lo más importante, señores, 하나님이십니다. Dios, 가늠한 여자 올 것도 미리 아시고 Jesús es Dios, sabía que vendría la mujer que 구원할 cometió 만한 adulterio 지혜가 y tenía la sabiduría capaz de salvar a tal 만일 mujer. 여러분 예수님을 믿으면 Y si uno cree en 예수님하고 여러분 Jesús, 마음이 하나가 되면 si se hace uno con el corazón de 우리가 Jesús, 어떤 문제 앞에 sea cual fuera 봉착하더라도 el problema que se nos llegue, 예수님하고 여러분 한 마음이 되면 cuando ustedes llegan a tener un mismo corazón con Jesús, 문제가 됩니다. ese problema de ustedes viene a ser problema de Jesús. 예수님은 죄인을 Jesús 심판하러 오신 분이 아니라 no es un ser que viene para 죄인을 condenar al 구원하시기 pecador, 위해서 오셨어요. sino que vino para salvar al 가늠한 pecador. 여자를 구원해야 하는 것입니다. Jesús debe salvar a la mujer que cometió 예수 adulterio. 그 여자 능히 구원할 만한 지혜가 있고 Jesús suficientemente tiene camino, sabiduría para salvar a la mujer. 무슨 일을 했습니까? Jesús, ¿qué hizo? 손가락으로 땅에 걸쳤어요. Escribió con el dedo en la tierra. 왜요? ¿Por qué? 아까도 얘기했지만 Como le 하나님이 hemos dicho, 손가락 걸쳤어요. 두 번이에요. Dios escribió en 2 ocasiones con el dedo. 첫 번째 하나님이 모세 율법을 쓸 때 손가락으로 En la primera ocasión, escribió sobre la tabla de la piedra la ley. 두 번째 예수님이 para 땅에 손가락을 Moisés. 걸쳤어요. 이것이 두 번째. Y luego Jesús escribe en la tierra con el dedo. Eso fue 하나님 la segunda 손가락 땅에 ocasión. 쓰시면 그건 법이 되는 겁니다. Si Jesús, Dios escribe 첫 con el dedo en la 번째 tierra, 법은 eso es la ley. El 율법을 primero ha 지키면 sido 복을 la 얻고 ley. 못 지키면 Si 저주를 cumple, 받는 recibía la bendición y si no cumplía, recibía la 우리 다 maldición. 율법을 어겨 저주를 Todos 받으면서 멸망을 받고 Desobedeciendo la ley, se merece la maldición, la destrucción, debemos morir. La mujer que cometió adulterio, debe morir. Pero Jesús, ahora, ya que vino para salvarnos, no para condenarnos, sea cual fuera el pecado que cometemos, Jesús debe salvarnos. En Jeremías 31:31, he aquí que vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. En el 32 dice, no como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice Jehová. Dios nos dio los 10 mandamientos. Uno cumple 50% y no puede llegar a cumplir 50% restante. Ahora 50% de los que cumplen reciben la bendición y no los que no cumplen no reciben la bendición. Pero no hubo ni siquiera uno que cumpla los 10 mandamientos. Dios nos ama a nosotros, aunque no hemos podido cumplir los 10 mandamientos.
debe rescatarnos a nosotros. 모세 Pero 율법으로는 en la ley de Moisés 방법이 없어요. no hay manera para salvarnos a nosotros. 그래서 여러분 로마서 Por lo 8장 cual, en 2절에 Romanos 8:2, 거기 죄와 allí 사망의 법이 있고 aparece la ley del pecado y la 생명의 법이 muerte y 있는데 la ley de la vida y el espíritu. 죄와 사망의 법은 La ley del pecado y la 법을 muerte 가리켜 말하는 거예요. se refiere a la ley de Moisés. 그럼 생명의 성령의 법이 Entonces, la 뭐냐? ley del espíritu de la vida, que viene a ser. 하나님 예레미야 31장 31절 En Jeremías 31:31 el Señor dice, 이스라엘 집과 유다 집에 새 he aquí que vienen, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel, con la casa de Judá, no como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, 내가 그들의 남편 그들인데 porque ellos invalidaron mi pacto, aunque yo fui un marido para ellos, dice Jehová. 자 33절에 En el 33 여호와가 말합니다. dice así, pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. 내가 나의 법을 Daré mi 그들의 ley 마음에 기록하여 난 그들의 하나님 될 en su mente y la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. 자 이제 여기까지 말씀을 하셨는데 Hasta aquí ha hablado, 더 중요한 말씀은 pero una palabra más importante, ¿cuál es? 4절입니다. Es el 34. 그들이 각기 다시는 각기 Y no enseñará más ninguno a su prójimo ni ninguno a su hermano, diciendo, conoce a Jehová, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová. 자첫 번째 법은 La primera ley, 좀 복을 받고 si cumplía recibía la bendición y si no cumplía recibía la maldición. 그래서 모두 못 지키면 Por lo cual, 저주를 받습니다. ya que no habían podido cumplir todo, reciben la maldición. Pero la segunda ley 그들의 죄악을 dice, yo perdonaré la maldad de ellos 기억지 y no me acordaré más de su pecado, 여호와의 말이니라. dice Jehová. 두 번째 법은 우리 인간 다 죄를 범했기 La segunda 때문에 ley, ya que los hombres han cometido pecado, 하나님이 말씀 내가 Dios dice, 그들의 죄를 사하겠다. yo perdonaré la maldad de ellos, 주님을 보내서. enviando al Señor Jesús. 두 번째 법이에요. Esto es 첫 번째 la segunda 법은 ley. 우리가 잘하냐에 La primera ley 따라 해당되는 법이고 ahora depende de que lo hagamos bien o 두 번째 mal. 법은 우리가 아니라 En el 하나님이 segundo, no somos nosotros. 거기에 Depende de qué es lo que Dios 만일 hace, 하나님이 우리 죄를 sí o no. 사하지 못한다면 Si Dios no puede perdonar nuestro pecado, 하나님이 법을 어긴 거예요. significa que Dios 예수 desobedece la 십자가에 못 ley. 박혀서 우리 죄를 사하고 Ahora, 놓은 거예요. Jesús siendo crucificado había hecho que perdone 근데 nuestro 그 pecado. 법이 언제 시작하느냐 하면 Cuando empieza ahora a aplicarse esta ley, 8장에 en San Juan 8, 예수님께서 el Señor Jesús 하나님이 돌비석에 기록했는데 había escrito Dios aquella ley en la tabla de 새 Moisés, 언약은 pero el nuevo pacto, 예수님께서 Jesucristo, 땅에다가 손가락으로 sobre la tierra con el dedo lo va escribiendo. 거기에 보면 내가 Y cuando vemos 그들의 allí, 죄악을 dice, yo perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado, así ha dicho Jehová. 우리는 죄를 짓지만 죄를 해결하는 Cometemos 능력이 pecado, pero para nada tenemos capacidad para resolver el 그 pecado. 하나님께서 예수님을 Por lo 보내 cual, Dios enviando al Señor Jesús, 내가 그들의 죄악을 다 다시 dice, 기억해. perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. 다리를 이스라엘과 유다 언약을 세운다 그랬는데 Dice que establecerá un nuevo pacto con la casa de Israel y de Judá. Empieza el periodo de la ley escribiendo con el dedo en la piedra y luego cuando Jesús escribe en la tierra, el nuevo pacto se determina. ¿Y cómo está escrito en el nuevo pacto? Yo perdonaré la maldad de ellos y nunca más me acordaré de sus pecados. Así dice Jehová. Es la misma persona que ha cometido adulterio, pero conforme a la ley de Moisés, si es juzgado aquella persona, debe morir apedreado. Pero cuando es juzgado mediante el nuevo pacto, perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado.
Siendo crucificado en la cruz, perdonó todo nuestro pecado. Pero cuando Jesús vino a esta tierra, sea cual fuera el pecado que cometemos, sea cual fuera la maldad que uno tenga, está de hecho que Jesús perdone todo aquel pecado. Cuando ahora debemos de aceptar simplemente con fe aquella realidad. Mediante el nuevo pacto, Jesús juzgó a la mujer. Ni yo te condeno. No peques más. Había hecho que regrese. Era la misma mujer que cometió adulterio. Pero cuando es juzgada mediante la ley de Moisés, debe ser apedreada y debe recibir la maldición. Y Dios había erigido el nuevo pacto. El nuevo pacto en Romanos 8, 1, 2 aparece el Espíritu, la ley del Espíritu, la vida, os ha liberado de la ley del pecado de la muerte. La ley del pecado de la muerte se refiere a la ley, los mandamientos, y la ley del Espíritu de la vida se refiere a la ley de Jesucristo. Jesucristo en el periodo de Moisés. Ese periodo de la ley fue hasta el periodo de Jesús y ya la gente había recibido la destrucción. Debía salvar a la mujer que cometió adulterio, debía cambiar la ley. Y Jesús va escribiendo en la tierra y el periodo de la ley acaba y empieza el periodo del nuevo pacto. El nuevo pacto, hemos cometido pecado, sin embargo, dice, perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. Así ha dicho Jehová. Cuando uno cree en la ley, los que cumplen reciben la bendición y los que no reciben la maldición. La ley del Espíritu de la vida, el nuevo pacto, sea cual fuera el pecado que comete, yo perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. Y esta ley es lo que nos juzga. La mujer cometió adulterio, ahora fue atrapada en medio de adulterio. Ella se merece morir porque adulteró, pero Jesús cambió la ley. Anteriormente, en nuestro país, había ahora el toque de queda. Cada noche es que venían los espías de Corea del Norte. Ellos venían en el barco de goma y ellos trabajaban como espías en nuestro país. Chungcheongbuk-do es la región donde no está rodeado por mar. En Chungcheongbuk-do no existe la ley toque de queda. Aparte de Chungcheongbuk-do, todos se aplicaba la ley de toque de queda. Ahora, después de las 12, andábamos a escondidas porque el policía nos podía atrapar. Pero cuando andamos en Chungcheongbuk-do, ahora viene el policía y cruzamos hacia Chungcheongnam-do. Allí no se aplica la ley toque de queda, entonces el policía no nos puede atrapar. Cantamos y ya estamos así, pero cuando viene el policía pasamos hacia el sur de Chungcheong. En Chungcheongbuk-do, Chungcheong Norte está vivo la ley, pero en la región sur de Chungcheong no se aplica la ley. El periodo donde se aplica la ley es 1491 a.C. Y ahora, después, en San Juan 8.1, cuando Jesús escribió con el dedo, empieza el periodo del nuevo pacto. ¿Qué es el nuevo pacto? Perdonar la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. Así ha dicho Jehová. Tal como dice en la palabra escrita, Jesús escribiendo con el dedo,
언약의 시대가 됐습니다. Empieza ya el periodo del nuevo pacto. 중요한 건 Lo importante, 새 언약의 시대지만 aunque es el periodo del nuevo pacto, 율법으로 저주를 받고 율법을 따라가면 돼요. ahora 그러나 우리는 율법을 버리고 uno 새 desechando 언약의 법의 재판을 la ley, 받으면 cuando es juzgado mediante el nuevo pacto, dice, perdona la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. Así ha dicho Jehová. 그 법으로 재판을 받으면 Cuando son juzgados mediante ese pacto, 아닌 거예요. ya no son pecadores. 율법으로 재판을 받으면 Mediante la ley, cuando es juzgado, 멸망을 당해요. ahora uno es destruido 예수 안에 결코 정죄함이 없는 y los que están en Cristo Jesús no tienen condenación. 그 예수 안에 생명의 성령의 법이 Ahora, la ley del Espíritu de la vida que está en Cristo Jesús 사망의 법에서 os ha liberado de la ley del pecado y la muerte. 아멘. Amén. 아멘. Amén. 그래서 그때 내 법을 저희 En ese 마음에 momento 두어 dice, y pondré mis leyes en sus mentes y en 주십시오. sus 가늠을 corazones. 했습니다. Esta mujer cometió 율법으로 adulterio. 재판, 모세 율법은 돌에 맞아 En la ley de Moisés debía morir apedreada. 약속한 생명의 성령의 법으로 재판하니까 Pero cuando es juzgada mediante la ley del Espíritu de la vida, dice, ni yo te condeno. 중요한 것은 Algo muy importante. 예수님은 El Señor Jesús 죄에서 구원하러 오셨습니다. vino para salvarnos del pecado. Sea quien fuere, 어떤 사람이지 sea quien fuera, sea el pecado de quien fuere, tiene el poder para salvar a tal persona. Estas personas quisieron ahora probar a Jesús, 시험에 넘어지지 않고 pero Jesús no cayó 이제 모세 율법의 말씀 en la prueba de aquellas personas. 그 세상에서 끝나고 Ahora esa ley que era juzgada por la ley de Moisés acabó 새 언약을 세워. y Jesús dice, establecer el nuevo pacto, dice Dios, 내가 ese nuevo 그들의 pacto, 죄악을 사하고 porque perdona la maldad de 다시 ellos 그 죄를 y no me 기억지 acordaré más de su pecado. Así ha dicho Jehová. 여러분 Señores amados, 의 법을 만드셨습니다. Dios ha hecho dos pactos. Uno es 법을 어기면 다 los 저주를 mandamientos. 받고 멸망을 Mediante ello todos deben ser destruidos. El nuevo pacto era distinto 내가 그들의 죄악을 사하고 porque perdona la maldad de 다시는 그 ellos 죄를 기억지 않으리라. y no me acordaré más de su pecado. 여러분 선택할 수 있습니다. Ustedes pueden 모세 elegir 율법으로 심판받기를 원합니까? si quieren ser juzgados mediante la ley de Moisés o si no, 하나님의 성령의 생명의 성령 mediante la ley del Espíritu de la vida de Dios quieren ser juzgados. Pablo dice, 또 예수 안에 생명의 성령의 법이 la ley del Espíritu de la vida en Cristo 죄와 Jesús 사망의 법들을 해방. os ha liberado de la ley del pecado y la muerte. Mediante esa ley, Jesús juzgó a la mujer que cometió adulterio. Ella, sin lugar a duda, cometió adulterio. Ella se merece ser apedreada, pero cuando mediante el nuevo pacto Jesús le juzga, ni yo te condeno, no peques más. 우리도 그랬습니다. Nosotros lo mismo. 모세 율법을 하면 우리는 다 Moisés, 저주를 받아요. si mediante la ley de Moisés somos juzgados, todos debemos recibir la maldición, pero muchos no conocen ello. Y mediante la ley de Moisés tratan de cumplir la ley, tratan de cumplir el día de reposo, 그 율법은 우리를 저주로 pero la 멸망을 ley 받을 수밖에 hacia la destrucción ahora nos lleva únicamente a la maldición y mediante la ley no hay nadie que pueda dejar de ser destruido. Dios 새 법을 만들었어요. había hecho el nuevo pacto. Aunque lee la Biblia, mucha gente no conoce esta realidad. 법 지키려고 애쓰는 사람이 많습니다. Hay tanta gente que trata de cumplir la ley. 또 예수 안에 생명의 성 Dentro de Cristo Jesús, la ley del pecado y la muerte. 사망의 법에서 Ahora, 그 죄와 la ley del Espíritu de la vida os ha liberado de la ley del pecado y la muerte. La ley del pecado y la muerte se refiere a los 10 mandamientos. Dice que nos ha liberado. ¿No es maravilloso, señores? ¿No están agradecidos? 하나님이 예수님을 보내서 Enviando Dios a Jesucristo. Como dice en Jeremías 정말 그 31, 약속대로 예수님 보내서 conforme a la promesa, ha enviado al Señor Jesús y ha erigido el nuevo pacto. Pero Satanás va engañando nuestra vista y nos hace considerar que si cumplimos bien la ley recibiremos la bendición. De ninguna manera podremos recibir la bendición. Uno tiene que cumplir todos los mandamientos para recibir la bendición. Pero los que ya han desobedecido, por más que cumpla bien
se merecen la maldición. Pero cuando es juzgado mediante la ley del Espíritu de la vida, recibe la vida eterna. 십계명 율법으로 재판받으면 Y cuando es juzgado mediante la ley 멸망을 당하는 de los mandamientos, ahora recibe la destrucción eternamente. La gente no conoce profundamente ello y trata de cumplir la ley 율법을 봉독하고 y memoriza la ley 성경은 말합니다. cada domingo. Pero la Biblia dice, 안에 있는 생명의 성령의 법이 el Espíritu, la ley del Espíritu de la vida, 해방했다고 했습니다. os ha liberado de la ley del pecado y la muerte. Ahora más, no seamos esclavos de la ley, sino que estando en la ley del Espíritu de la vida, perdona la maldad de ellos y nunca más me acordaré de su pecado. 그렇게 Dios así nos ha prometido. 사랑하는 여러분, Amados, 어떤 법에 매이겠습니까? ¿ustedes en qué ley se amarrarán? 성령의 법 안에 En la ley del Espíritu de la vida espero que vivan. 생명의 성령의 법은 La ley del Espíritu de la vida 우리 잘한과 아무 상관없이 no depende de lo que nosotros hagamos 하나님이 bien. 잘한 걸 따라 우리 복을 주시고 Ahora, conforme a lo que Dios ha hecho, nos 죄와 da 사함의 법, la bendición. La ley del pecado y la muerte, 심판한 것입니다. conforme al pecado que cometemos, nos 우리 juzga. 여러분 모두가 생명의 성령의 법으로 재판하면 Mediante la ley del Espíritu de la vida, si son juzgados como la mujer que cometió adulterio, no serán destruidos. Pero si son juzgados mediante la ley de Moisés, la mujer cometió adulterio debía de ser apedreada. Nosotros lo mismo. Ha pasado 2000 años. Ahora hay dos tipos de ley. Muchas personas de manera necia no conocen bien y mediante la ley, cumpliendo bien la ley, quieren cumplir la bendición. Los que han desobedecido de antemano ya han desobedecido y no pueden menos que recibir la maldición. Pero la ley del Espíritu y la vida que está en Cristo Jesús os ha liberado a vosotros que estáis en la ley de pecado y la muerte, la ley de pecado y la muerte. Ahora, cometiendo pecado, nos merecemos la destrucción. Se refiere a los 10 mandamientos, pero la ley del Espíritu de la vida se refiere al nuevo pacto de Jesús. Yo perdonaré la maldad de ellos y nunca más me acordaré de su pecado. De esta manera, Dios ha erigido la ley. Dios ha perdonado todo nuestro pecado y en adelante también lo perdonará. Cuando estamos en la ley del Espíritu de la vida, ahora nos da la vida eterna y si estamos en la ley nos da la maldición. Muchos jóvenes de la IYF, espero que crean en esta palabra y en realidad despojándose del pecado, mediante la sangre de Jesucristo, creyendo una vida bendita, una vida libre, espero que vivan. Vamos a orar. Dios Padre Santo, ante usted le agradecemos. Nosotros por el pecado nos merecemos la destrucción, pero Jesús viniendo se encargó de nuestro pecado. Nos ha emblanquecido como blanca nieve. No estamos bajo la ley. Estamos bajo la ley del Espíritu. Los que están bajo la ley, si cumple, recibe la bendición y si no, la maldición. Pero los que están bajo el Espíritu, bajo la ley del Espíritu de la vida, conforme a lo que Dios ha hecho, recibimos la bendición. Todos en medio de la gracia de Dios. Ahora, muriendo sobre la cruz, se ha encargado nuestro pecado. Con la fe de creer en Dios, permítanos vivir una vida bendita. Le agradecemos. Oramos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Muchísimas gracias, señores.
vida que sí